Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Araña, de Jon Bilbao, que como sabréis es la segunda parte de Basilisco, que es un libro que reseñamos hace muy poco tiempo aquí, entre otras cosas porque no sabíamos que la segunda parte iba a salir ya, si no habremos esperado, habremos hecho un vídeo de los dos libros. Pero bueno, pues lo tenemos aquí y reseñamos esta segunda parte. A mí esta segunda parte a mí me ha gustado más que la primera. No porque la primera no me hubiera gustado, que me gustó mucho, sino porque yo creo que ha sabido Jon Bilbao explotar muy bien el buen colchón que había hecho con el primer libro. Porque este libro es a la vez, creo que es muy fácil y muy difícil hacerlo, ¿no? Por un lado muy fácil por lo que digo, porque bueno, él ya tenía una base muy sólida acerca de lo que quería hacer, ya sabéis, ¿no? Una narración muy interesante que mezclaba la autoficción en unos capítulos con una ficción sobre John Dunbar, que era un vaquero americano del siglo XIX, en un estilo de western, ¿no? Y cómo esta ficción y esta realidad se iba mezclando y se iba digamos que influenciando una a otra, no solo la realidad de la ficción, o sea, no solo encontrábamos cosas autobiográficas o supuestamente autobiográficas en el relato ficticio, sino también cómo ese relato ficticio iba transformando algunas decisiones del protagonista, de Jon Bilbao, supuestamente. Pues ya digo, creo que no deja claro si es autoficción o autobiografía, pero en cualquier caso vamos a suponer que es él, ¿no? Que es Jon Bilbao. Como digo, esa es quizá la parte fácil, ¿no? Cuando ya tiene una base muy sólida, es fácil seguir ese camino. Lo difícil era no defraudar con una fotocopia del mismo libro, ¿no? Con una repetición del mismo libro. Y yo creo que Jon Bilbao ha conseguido no caer en esa senda de la fotocopia y hacer algo muy original, muy interesante y que completa al primer libro de una manera magistral. Porque yo creo que todas las cosas que son cimiento en la primera novela, en esta segunda parte tocan la superficie. Y me refiero a que hay elementos, sobre todo que tienen que ver con la araña, por eso ha titulado así, sabéis que Araña es uno de los personajes de la primera novela. Un personaje que, bueno, cuando veis la segunda parte dice, bueno, ¿cómo se va a llamar Araña? No sé, que habéis leído la primera parte, pues ya sabréis por dónde voy. Como digo, tiene que ver un poco con esto y tiene que ver con analogías, diferentes analogías que de manera poética se van reflejando en las partes de ficción, ¿vale? Las partes que tienen que ver con ese western y con lo que le pasa a este John Dunbar. Todo lo que tiene que ver con la parte de ficción es muy divertido, está súper bien escrito, es un western que te lo crees al 100%, muy brutal, con personajes que buscan el cliché pero sin caer en él, que yo creo que esto es muy difícil, yo creo que esto es muy complicado y creo que Jon Bilbao le habrá estado dando vueltas a todo esto durante mucho tiempo, decir, ¿cómo hago que esto parezca un cliché de western pero que no caiga en el cliché del western? Y con alguna pequeña referencia a algunas películas, ¿vale? Alguna referencia a alguna película, sin perdón, de hecho, que si no habéis visto la película, a lo mejor no la pilláis, pero yo la he visto y sé por qué la había puesto aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que hace este libro es, como digo, es explicar todos esos cimientos, todo lo que hay en la parte, en las entrañas de la primera novela, sacarlo un poco a la luz, pero ya digo, no de una manera descarada, de una manera facilona, sino al contrario, de una manera bastante poética, a través de esta narración en la que, bueno, John Dunbar pues, se va enfrentando a una serie de asuntos. Uno que se parece bastante al principio, que por eso digo que toma el mismo camino, que es guiar a unos peregrinos a no sé dónde, que ya era algo que más o menos ocurría en la primera parte. Y luego otro asunto que tiene que ver con algo un poco más personal de este personaje ficticio, de este vaquero, que tiene que ver con la relación con su padre. En el fondo, porque el libro o la parte real o la parte realista, los capítulos que tienen que ver con esta fotoficción, van con esa relación que tiene Jon con su padre. Y también de alguna manera con su madre. Yo creo que es realmente la relación con su madre la que hace que el libro se llame como se llama y que funcione como funcione y digamos que dé sentido a por qué ha escrito el libro, ¿no? Y yo creo que es una buena declaración de intenciones dicha de una manera muy indirecta acerca de por qué se sentó a escribir tanto la primera parte como la segunda. Entonces, bueno, recomendaciones de Serifa.
Si os gustó Basilisco, este os va a gustar mucho. Ya digo yo que a mí me ha gustado más que la primera parte, aunque la primera parte ya es buena. Un poco esto es quijotesco, perdón, ¿no? Porque bueno, sabéis que bueno, la primera parte del Quijote es muy buena, pero todo el mundo dice que la segunda es mejor, entre otras cosas porque también a Cervantes le pasa eso, ¿no? De que se gusta, sabe el camino que ha cogido y no defrauda poniendo cosas nuevas, ¿no? Y en el fondo también hay muchas cosas quijotescas en esta segunda parte. Por ejemplo, ya desde el principio, no desvelo nada, ya desde el principio John Dunbar descubre que se está haciendo famoso porque alguien está escribiendo novelas sobre él, ¿no? que se llama El Basilisco, y todo el mundo lo conoce como El Basilisco y todo el mundo lo teme, que es una cosa que también le pasa a Don Quijote, la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo, perdón, Don Quijote de la Mancha. Y ahí ese juego de realidad y ficción, en el fondo también hacen, y sé que me estoy repitiendo porque en otra reseña también lo dije de otro libro, pero también hace que John Dunbar sea como una especie de Quijote y que John Bilbao sea como una especie de Sancho Panza en esta historia, que no se conocen, que no se ven, bueno, no se conocen, hay una relación de autor-personaje, pero que no están en contacto, contacto directo físico y que se pueden tocar, ¿no? Sino que uno intuye al otro y el otro lo está creando. Pero ahí está este juego de realidad y de ficción que está siempre sobrevolando todo el libro, me parece también un poco quijotesco, ¿no? Y toda esta segunda parte creo que tiene una buena fundamentación quijotesca en ese sentido y bueno, cuando lo leáis pues también lo vais a entender un poco. Como decía, recomendaciones, que me voy por las ramas, recomendaciones, si habéis leído el primer libro, el segundo os va a gustar mucho. Si no habéis leído nada de John Bilbao o habéis leído algo de John Bilbao y tenéis interés en leer algo de este autor, os recomiendo que primero leáis la primera parte, ¿vale? Porque aunque al principio yo tuve la sensación de que no era exactamente una segunda parte, sino que a mí era como una especie de libro añadido o libro de la misma temática, pero a lo largo de las páginas sí que va siendo necesario haber leído el primer libro. Así que yo os recomiendo que primero leáis Basilisco y luego leáis La araña. Y si no habéis leído nada de John Bilbao, os invito a que lo leáis porque es un autor muy interesante, un autor muy honesto, yo creo que la palabra es honesto, se nota el trabajo, el trabajazo que tiene cada línea, se nota muchísimo y a mí me ha gustado mucho y lo quiero recomendar. Así que recomendación de Serifa, Araña de John Bilbao.